Muy bien, queridos hermanos. Les saludo en esta hora para compartirles esta lección, esta palabra, que hoy tiene por título La esperanza, una perspectiva correcta de la sanidad. Esto está en el marco de lo que también es, ¿cierto?, nuestro ministerio Semejantes, ¿cierto?, que es parte de nuestra alianza, donde el ministerio Semejantes busca incluir a las personas con discapacidad. Pero hoy también esta esperanza, que es una perspectiva correcta de la sanidad, la vemos en el marco de lo que estamos viviendo, de una pandemia, de la enfermedad que abarca a todo el mundo y que hoy muchos buscan sanidad, pero quizás bajo una perspectiva incorrecta. Así que eso es lo que vamos a compartir el día de hoy. ¿Cómo vamos a hacerlo? La ruta a exponerla. ¿Qué dice la Biblia primeramente sobre la sanidad? Luego, la sanidad como una decisión de Dios. Luego, la oración de fe, que implica. Y finalmente, cómo orar por sanidad. Comencemos entonces con lo que dice la Biblia sobre la sanidad. En las Escrituras, Jesús sanó a personas con discapacidad física y dolencias mentales. Encontramos también relatos de sanidades masivas. Además, desechó la noción de que las enfermedades y discapacidades fueran resultado del pecado, de la maldición o de posesiones demoníacas. Hay perspectivas sin duda erradas respecto de la sanidad. Una de ellas, por ejemplo, y la más común en medio de nuestra comunidad cristiana, es la que dice que si tienes la fe suficiente, entonces recibirás la sanidad. Sin duda que es muy errada esta visión, ya que muchas personas con mucha fe han orado por sanidad y no han recibido esa sanidad. Esto es porque Dios es totalmente soberano y por lo tanto es su voluntad la que prima por sobre todas las cosas. Si en su voluntad está en no sanarnos de nuestra dolencia física, Él no lo hará. Pero sin duda que Él tiene otros planes por medio de esa dolencia. La segunda dice que si es lo suficiente bueno, entonces será sanado. Esto que hemos visto quizás en otras prédicas, en otros estudios, ¿cierto? Esta teología de la retribución, ¿cierto? Lo vimos por ahí con Job. Esto de que si yo soy bueno, entonces recibiré bendición, y si soy malo, recibiré maldición. Bueno, esto no es así. Si somos buenos, quizás recibiremos una bendición de parte de Dios, pero quizás no. Dios es soberano y nos dará lo que es mejor para nosotros y que a veces para nuestras vidas incluso puede parecer que no es bueno. Hay perspectivas erradas que conducen, por ejemplo, a dudas acerca de nuestra fe. Sin duda que hay muchas personas que estando enfermas y al orar con fe y no ver una sanidad, empiezan a dudar de su fe. Muchas de ellas empiezan a tener desaliento, desconsuelo, entran muchos incluso en depresiones. Todo esto a muchas personas cristianas las lleva a alejarse de las comunidades de fe. Comunidades sin duda que han tenido también mucho que ver con esto, ya que en muchas comunidades es donde se les ha dicho de que ellos están en esa condición por su falta de fe o por quizás su pecado que ha llevado a esa condición. Por lo tanto, somos nosotros mismos, las iglesias, quienes muchas veces hemos pecado al alejar a estas personas con esta falsa doctrina. La verdad acerca de la sanidad y la esperanza es que la sanidad está relacionada
con el corazón y el alma del ser humano más que con el cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Ahora, ¿dónde coincide la sanidad en el mundo de la discapacidad o en el mundo hoy día con tanta enfermedad? Vamos a ver algunos conceptos que están principalmente vistos en el griego. Como ustedes saben, la palabra de Dios, el Nuevo Testamento, está escrito en griego, en su escritura original. Por lo tanto, vamos a ver algunos textos cómo el griego nos va a ayudar en alguna definición. Por ejemplo, Mateo 10:8, Jesús comisionó a los 12 discípulos para el ministerio, dándoles un mandato de sanar a los enfermos. En este caso, por ejemplo, la palabra usada en el griego es terapeuo. Terapeuo, usted le sonará, de ahí viene la palabra terapia, es usada en medicina. Por lo tanto, en este caso, el mandato de sanar a los enfermos tenía que ver con la sanidad física. En Mateo 15:31, dice: las personas se sorprendieron cuando vieron a los discapacitados recobrar su salud. En este caso, la palabra en griego es ugiano y ugiaino, perdón. Esta palabra tiene que ver con la salud física también. Pero hay dos palabras que tienen que ver con una sanidad que va más allá. Estas son soso y aiomai. Tienen que ver entonces con que la sanidad espiritual es la salvación del alma. Ejemplo, en Mateo 9:22, Jesús habló con la mujer que tenía problema de sangrado, diciendo: ánimo, hija, tu fe te ha sanado. La palabra usada en este caso es soso. Otro ejemplo está en Efesios 2:8. Dice: porque por gracia ustedes han sido salvados o sanados. Y en ese caso también la palabra es soso. Por último, Primera de Pedro 2:24 nos dice: por sus heridas fuimos sanados. La palabra usada aquí es yayomai. El contexto aquí no se refiere a la sanidad física, sino a la sanidad espiritual. La sanidad espiritual, como hemos dicho, es la salvación del alma. Y esto es lo que por sobre todas las cosas busca Dios en nosotros. Ahora vamos a ver un punto muy importante, que es encontrar la paz cuando no hay cura. Estas dos palabras, la sanidad y la cura, son palabras distintas y debemos comprenderlas de esa manera. Muchas veces no vamos a encontrar la cura para nuestra enfermedad, no vamos a encontrar la cura para nuestro problema, pero sí Dios nos va a dar la sanidad. Veamos qué significa esto. La sanidad tiene un sentido mucho más amplio que solamente curar a alguien. Curar puede eliminar los síntomas, sino es que también puede eliminar una enfermedad o una discapacidad. El término sanidad, en cambio, describe el bienestar, la paz, el consuelo, el apoyo, pero puede no implicar la cura. Lo que Dios busca para nosotros, sin duda, es la sanidad. Dios busca que nosotros podamos tener bienestar, que podamos tener paz en nuestra vida, que podamos tener consuelo, que podamos también tener ese apoyo que viene sobre todo del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos a Jesucristo, tenemos un encuentro con Él, encontraremos paz, pero a lo mejor quizás no encontremos la cura para nuestra dolencia. Las escrituras enfatizan la sanidad espiritual
no la sanidad física. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios busca para nuestra vida la plenitud. Y la plenitud tiene que ver con una plenitud del alma, una plenitud espiritual. El alma vivirá para siempre, el cuerpo no lo hará. La plenitud, sin duda, es un asunto entonces de contentamiento. En 2 Corintios 5:1 dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Sin duda que la palabra también nos invita a comprender, como lo dice en Apocalipsis, que cuando estemos en la presencia del Señor, cuando ya hayamos partido del escenario de esta tierra, encontraremos un lugar donde estaremos eternamente con nuestro Señor. Pero en ese lugar dice la palabra que ya no hay más llanto, que ya no hay más dolor, que la muerte ya no existe. Por lo tanto, la sanidad que Dios busca para nosotros es la sanidad eterna, esa sanidad de nuestra alma, y que muchas veces implicará que en esta tierra sigamos viviendo con alguna dolencia. Esa es la verdadera plenitud que Dios quiere para nosotros. El segundo punto que vamos a ver en este caso es la sanidad espiritual, que incluye una relación correcta con Dios. ¿Cómo viene esta relación correcta con Dios? Por medio de la salvación, por medio de la salvación que Jesucristo trae a nuestras vidas. El Señor murió en una cruz por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Lo que Él hizo por medio de su salvación es volver a reconciliarnos con Dios. Un ejemplo que podemos ver está en Marcos 2, del verso 3 al 5. En este relato vemos al Señor Jesús sanando a un paralítico. Y es muy hermoso este relato. Estos días lo hemos estado estudiando acá en la iglesia. En el verso 3 dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo que hace Jesús en este momento es restaurar la relación de este hombre con el Padre Celestial. ¿Por qué? Porque lo que hace primeramente no es sanar físicamente al paralítico. Eso ocurre al final del relato. Lo primero que hace es perdonar sus pecados. Al perdonar sus pecados, lo primero que le dice es hijo. Cuando él perdona sus pecados, también lo trae de vuelta a reconciliarse con Dios como hijo. De esta manera, cuando nos reconciliamos con nuestro Dios, cuando recibimos la salvación por medio de Jesucristo, podremos hacer viva la palabra que el Señor nos dejó en Mateo 12, verso 30, cuando nos dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Para poder amar al Señor nuestro Dios con el corazón, el alma, la mente y todas nuestras fuerzas, primero debemos haber recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y que su Espíritu Santo viva en nosotros. De esa manera vamos a poder nosotros amar a nuestro Dios. Otro punto importante es la comunidad. La sanidad espiritual
incluye una relación correcta con las personas. Recién leíamos, ¿cierto? El texto cuando Jesús sana al paralítico. Dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Luego dice en el verso 5, dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Si bien el Señor restaura la relación del paralítico con el Padre, al llamarlo hijo, al perdonar sus pecados, su relación con su comunidad ya estaba sanada. El paralítico tenía amigos, el paralítico tenía una comunidad que lo amaba. Dice la palabra aquí el Señor, al ver la fe de ellos, esta comunidad que eran los amigos del paralítico, era una comunidad de fe. Por lo tanto, la relación del paralítico con la comunidad ya estaba resuelta. Lo que faltaba era restaurar la relación del paralítico con Dios. Y de esa manera, mucho más adelante, ¿cierto? El Señor, como quizás un regalo especial, finalmente le devuelve también su sanidad física. En Juan 17, versos 20 y 21, nos dice así el Señor Jesucristo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. El Señor quiere que nosotros restauremos nuestra relación con el Padre, pero también con nuestra comunidad, para que ahora en esta comunidad de fe, como hijos de Dios, seamos uno y unos como cuerpo de Cristo para también ser uno con nuestro Señor. En Mateo 12:31, la segunda parte de este gran mandamiento de Jesucristo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Una vez que restauramos nuestra relación con Dios y restauramos nuestra relación con nuestra comunidad, podremos amar a nuestro prójimo. Yo aquí he visto al analizar este pasaje que también hay un tercer mandamiento, que es amarnos a nosotros mismos. Cuando Jesucristo viene a nuestra vida, podremos amarnos a nosotros mismos, tal cual somos, con nuestra discapacidad, con nuestros defectos, con nuestras virtudes. Podremos amar a nuestro prójimo, pero sobre todas las cosas podremos amar a nuestro Señor. Por lo tanto, ahí están estas relaciones de comunidad con el Padre y con nosotros mismos, que el Señor restaurará cuando Él venga a nuestra vida. Otro punto a mirar es la sanidad como una decisión de Dios. En el Antiguo Testamento se nos habla de uno de los nombres de Dios como Jehová Rafa. Jehová Rafa es el Señor nuestro sanador. ¿Qué quiere decir esto? La decisión de sanar es una decisión de Dios. Dios puede escoger no sanar por razones que no siempre comprendemos. Su deseo esencial y prioridad es sanar el alma del hombre. Un ejemplo de la voluntad de Dios lo podemos ver en Segunda de Reyes, capítulo 20, versos 1 al 6. En la enfermedad del rey Ezequías, ¿cierto? Si ustedes se recuerdan este texto, Ezequías cayó enfermo de muerte, dice el verso 1. Y entonces, eh, eh, lo que el rey Ezequías hace es postrarse ante Dios, buscar la presencia del Señor, clamar a Dios. Dice que hasta derramó sus lágrimas delante de Dios. Y por lo tanto Dios escuchó esta oración. Ahora, lo que respondió el Señor fue que Él añadiría 15 años a sus días y que lo libraría de esta enfermedad de muerte, pero que en 15 años Él sí moriría.
Aquí vemos la decisión de Dios de restaurar su salud, pero por un periodo de tiempo. Él no simplemente lo sana, le dice, te alargaré tus días tantos años. Finalmente se ve en este relato la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se cumplió. Simplemente Dios cambió, digamos, el tiempo en que se cumpliría. Por lo tanto, Él siempre es quien tiene la decisión final. Hay quizás hoy en día, lamentablemente, algunas falsas doctrinas que hablan de yo ordeno, yo declaro en el nombre de Dios. Bueno, la verdad es que nosotros no podemos ordenar, no podemos declarar nada en el nombre de Dios, porque es Dios quien tiene la última palabra. Si nosotros confiamos en Dios, vamos a orar con fe, pero sabiendo que la voluntad final es de Él y no nuestra. La iglesia finalmente también es una comunidad de sanidad y debemos comprenderlo de esa manera. La iglesia está llamada para consolar y para orar por los que sufren. El enfoque principal y primordial de la iglesia de Cristo debe ser la sanidad espiritual y la transformación del alma de las personas. En 2 capítulo 1, versos 3 y 4, nos dice así la palabra: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Sin duda que Dios ha traído consuelo a nuestras vidas en muchas tribulaciones, en enfermedades y situaciones que hemos pasado. Ahora nosotros somos, como hijos de Dios, llamados a llevar consuelo a los que necesitan ese consuelo el día de hoy. Hoy sin duda, sobre todo con el coronavirus, con esta pandemia que estamos viviendo como planeta, porque ya esto está abarcando todo el planeta. Somos llamados a llevar consuelo, a orar por los enfermos y a llevar una palabra que lleve sanidad espiritual y transformación del alma, como dice acá. Otro punto es la oración de fe, ¿cierto? Muchas veces se nos dice que es la forma en que hemos orado. Si no es una oración con fe, no recibiremos la sanidad física. Linda Richardson, en su libro Don't Waste the Pain, que significa no desperdicies el dolor. Y más abajo su palabra dice, aprendiendo acerca del crecimiento a través del sufrimiento. Ella dice esta frase: verán, nuestras oraciones no solo son por sanidad para los enfermos, también son usadas para acercar a las personas que oran a una experiencia más personal con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces cuando hay una enfermedad va a haber una oración que no necesariamente siempre va a ser por la sanidad de los enfermos. Sin duda que cuando nos unimos a orar por un enfermo, lo vamos a hacer con fe, pero esto también va a ayudar a que nosotros nos acerquemos a una experiencia más profunda con Dios. En el caso nuestro como iglesia, por ejemplo, lo hemos visto en estos días cuando estuvimos como iglesia orando por un matrimonio que estaba en Santiago con coronavirus, que es parte de aquí de la comunidad de Quepe. Y toda la iglesia se volcó en oración, en cadenas de oración, y sin duda que eso nos unió como iglesia, pero también nos unió a cada uno personalmente con una relación profunda con el Señor. Hoy tenemos la bendición de tener a nuestros hermanos sanos físicamente por misericordia del Señor. Pero también esto ayudó a que cada uno de nosotros como hermanos pudiésemos acercarnos a Dios y como iglesia también unirnos en una oración de fe.
¿Cómo orar por sanidad? Sin duda que a veces nos preguntaremos esto. ¿Cómo podremos orar para recibir sanidad? Dave y Jan Dravecki, en el libro Encouragement Bible, el aliento de la Biblia, o algo así, si es que mi inglés no me falla, dice, no le decimos a Dios cómo ni cuándo. Confiamos que Él está obrando en formas que no podemos ver o entender. Tal vez nunca sepamos cómo nuestras oraciones por sanidad fueron respondidas hasta el día que estemos cara a cara ante el gran médico. ¿Cierto? En nuestra oración no debemos decirle a Dios el cómo ni el cuándo. Esa es la voluntad de Dios. Nosotros debemos orar con fe y muchas veces quizás no vamos a comprender y no, quizás no lo haremos en esta tierra. ¿Qué quería el Señor con nosotros? Me trae recuerdos esto a las palabras de nuestro hermano Nick Vujicic, ¿cierto? Muchos quizás lo conocerán. Él no tiene extremidades, brazos ni piernas. Él dice en su testimonio que él oraba por recibir eh, extremidades cuando niño. Él pensaba que un día iba a despertar y Dios iba a responder a esa oración y él iba a levantarse teniendo brazos, teniendo manos, teniendo piernas. Pero eso dice que no ocurrió. Él nos dice que pasó que incluso él pensó en quitarse la vida y una vez lo intentó, dice, en una tina con agua. Pero con el tiempo el Señor le mostró que el haber nacido así era voluntad de Él, porque Él tenía un propósito con su vida y Él comprendió cuál era el propósito de su vida. Él dice que cuando, gracias al hecho de Él no tener extremidades, Él es ahora un conferencista, un predicador, y la gente lo busca, lo va a ver hablar. ¿Por qué? Les llama la atención el hecho que no tenga extremidades. Él dice que gracias a que él no tiene extremidades, la gente va y lo escucha y él puede predicarles la palabra del Señor. Según estadísticas del ministerio donde él está, se dice que cerca de 250,000 personas han conocido a Jesucristo por medio de la predicación de Nick Vujicic. Él comprendió que el nacer así ha sido voluntad de Dios para que él pudiera tener el propósito de llegar a las personas con su testimonio, predicarles el Evangelio de Jesucristo. Finalmente, entonces, ¿quién necesita sanidad? Nuestra amiga Joni Eareckson Tada, ¿cierto? Que es parte del ministerio, ¿cierto? Que ella formó, que se llama Joni and Friends, y del cual somos compañeros con el ministerio semejantes. Ella dice, mi cruz no es mi silla de ruedas, porque ella es tetrapléjica, ¿cierto? Dice, es mi actitud. Sin duda que yo cuando he leído esto, comprendo que de alguna manera todos tenemos algún tipo de discapacidad. Algunas de nosotros quizás no son visibles, quizás no son físicas o en nuestras extremidades o nuestro cuerpo, pero algo debemos tener, siempre hay algo en nuestro interior que tiene que ver con nuestra actitud. Yo entendí un día la palabra del Señor cuando dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando yo comprendí que el tomar nuestra cruz significa negarnos a nosotros mismos, comprendo lo que dice aquí nuestra amiga Joni. El tomar la cruz tiene que ver con negarnos a las cosas que son propias nuestras, negarnos nuestra actitud de negación. Eso es tomar la cruz. Y no es nuestra discapacidad, nuestro defecto, no es los problemas que nos ha tocado llevar, es el negarnos a las cosas que somos propias nuestras y que tienen que ver con nuestra actitud frente a la vida. Sin duda que hoy la esperanza que tenemos los hijos de Dios tienen que ver con la palabra de Dios, con la esperanza que Dios nos ha dejado por medio de su palabra. En Tito dice la palabra en
en las nuevas versiones, que es la esperanza que tenemos en Cristo es una bendita esperanza. Nosotros tenemos esa esperanza como cristianos, una bendita esperanza, una esperanza que es una certeza. Los hijos de Dios sabemos que vamos a estar con Cristo eternamente en un lugar donde ya no hay más llanto, donde ya no hay más dolor, donde ya la muerte no existirá más. Y eso sí que es una esperanza, el poder vivir eternamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, adorándole por una eternidad. Que esa sea nuestra esperanza y que sea la esperanza que podamos transmitir a las personas en este tiempo de tanto dolor. La esperanza de decir que hoy Dios quiere la sanidad de tu alma, hoy Dios quiere la sanidad espiritual de tu vida por sobre todas las cosas. Que Dios les bendiga y que esta palabra sea de bendición para cada uno de ustedes.